decía que había aumentado la tasa de interés en 1/4 de punto, llevándola al medio a 3/4 de punto porcentual. Al hacer esto, mis colegas y yo estamos reconociendo que hay un progreso considerable en la economía hacia nuestros objetivos duales de máximo empleo y estabilidad de precios en el últimos 2 años, cuarto. Un valor neto de 1 millón de nuevos empleos se han creado, el desempleo ha caído más allá y la inflación se ha acercado a nuestro objetivo de largo plazo del 2%. Ahora esperamos que la economía continúe desempeñándose bien, con el mercado laboral fortaleciéndose un poco más y la inflación aumentando al 2% en el próximo par de años. Yo tengo más que decir acerca de la política monetaria en breve, pero primero dejemos revisar los sucesos económicos en el panorama. El crecimiento económico ha repuntado desde mediados de este año. El gasto de los consumidores continúa aumentando a un ritmo moderado, apoyado por las ganancias de ingresos y los relativamente altos niveles de sentimiento del consumidor y su salud. Las inversiones de negocios de cualquier manera siguen siendo suaves, a pesar de alguna estabilidad en el sector de la energía. En general, esperamos que la economía se expanda a un ritmo moderado en los próximos meses, pero en los próximos años. Las ganancias del empleo han promediado 180,000 por mes en los últimos 3 meses, manteniendo el ritmo sólido que hemos estado viendo desde comienzos del año. En los últimos 7 años, desde que los mínimos de la Gran Represión, más de 15 millones se han agregado de empleos a la economía de Estados Unidos. La tasa de desempleo bajó al 4.6% en noviembre, lo que es un nivel más bajo desde el 2007, antes de la recesión incluso. Medidas más generalizadas del rezago laboral también se han reducido y la tasa de la participación de la fuerza laboral ha tenido pocos cambios en los últimos 2 años ahora, una señal aún más de la mejora en las condiciones del mercado laboral, dado la tendencia subyacente de la participación. Viendo por delante, esperamos que las condiciones se fortalezcan más hacia adelante. Pasando al tema de la inflación, el cambio en el índice de precios de los últimos 12 meses para el consumo de gasto personal estuvo cerca del 1,5% en octubre, sigue todavía por debajo del objetivo del 2%, pero es más de 1% superior al año anterior. La inflación subyacente, la cual excluye los precios de la energía y los alimentos, que tienden a ser más volátiles, ha aumentado también en 3/4 de punto. Y bueno, pues las influencias transitorias de los declines tempranos o anteriores en los precios de la energía y los precios de la importación continúan disminuyendo conforme el mercado laboral se fortalece un poco más, y esperamos que la inflación continúe aumentando al 2% en los próximos 2 años. Nuestro panorama de inflación resta importancia sobre nuestro juicio de lo que es la expectativa de inflación de largo plazo, pero permanece razonablemente bien anclado. Las medidas basadas en el mercado de compensación de inflación se han movido también hacia el alza considerablemente, pero todavía son bajas. Las encuestas muestran que las expectativas de inflación de largo plazo están balanceadas con pocos cambios. Por supuesto, seguimos comprometidos a alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2% y continuaremos cuidadosamente monitoreando el progreso actual y esperado acerca de este objetivo. Déjeme ahora cambiar a lo que es las proyecciones económicas que hemos enviado para esta reunión por parte de los participantes del comité. Como siempre, las condiciones de sus proyecciones son de manera individual, de lo que creen que sería apropiado para la política monetaria, la cual depende de cada uno de los participantes en una multitud de factores que lo configuran. Dicen por acá que el ajuste del Producto Interno Bruto aumenta al 1.9% de este año, al 2.1% en 2017 y permanece cerca del 2% para 2018 y 2019, ligeramente por arriba de lo que se había estado estimando antes. La proyección promedio para la tasa de desempleo queda en el 4.7% para el cuarto trimestre de este año. Sobre los próximos 3 años, el promedio de desempleo debería estar en el 4.5%, modestamente por debajo del estimado promedio de su tasa de largo plazo normal. Finalmente, el promedio de las proyecciones de inflación serán del 1.5% este año, aumentando al 1.9% para el próximo año y el 2% en 2018 y 2019. En general, estas proyecciones económicas son muy similares a las que hicimos en septiembre. El crecimiento del Producto
Producto Interno Bruto es un poco más fuerte, la tasa de desempleo es un poco más baja y la inflación está prácticamente sin cambios más allá de este año. Regresando al tema de la política monetaria, el comité juzgó que un modesto incremento de las tasas de la Reserva Federal es apropiado a la luz del sólido progreso que hemos visto hacia nuestros objetivos de máximo empleo y 2% de inflación. Continuamos esperando que la evolución de la economía garantice aumentos graduales en el caso de las tasas de la Reserva Federal con el tiempo para alcanzar y mantener nuestros objetivos que están basados en nuestra visión de que la tasa nominal neutral de las Fed Funds, es decir, la tasa de interés que ni se vuelve expansionaria ni contractiva, y que mantiene a la economía operando en los niveles, es actualmente un poco baja para los que son los estándares históricos, con las tasas de la Reserva Federal corriendo a una estancia neutral en los próximos años. Esta visión sería consistente con las proyecciones de los participantes de los movimientos apropiados para la política monetaria. El promedio de los Fed Funds en las proyecciones sería un aumento al 1.4% para finales del próximo año, 2.1% para finales del 2018 y un 2.9% para el 2019. Comparado con las proyecciones hechas en septiembre, el promedio del transcurso para las Fed Funds ha sido revisado hacia el alza, 1/4 punto porcentual, y solo pocos participantes alteraron sus estimaciones de lo que sería la visión de largo plazo para los Fed Funds, aunque el promedio aumentó hasta el 3%. Por supuesto, el panorama económico es altamente incierto y los participantes ajustarían sus visiones del camino apropiado para las tasas federales en respuesta a los cambios del panorama económico y los riesgos asociados. Como muchos observantes han notado, los cambios en la política fiscal y otras políticas económicas podrían potencialmente afectar el panorama económico. Por supuesto, estamos todavía, es muy temprano por ahora para saber cómo desarrollarán estas políticas. Más aún, los cambios en la política fiscal solo son uno de los muchos factores que podrán influenciar el panorama y el curso apropiado para la política monetaria. En nuestra decisión de política monetaria continuaremos como siempre mirando las condiciones económicas relativas a los objetivos de máximo empleo y 2% de inflación, y como he notado en ocasiones previas, la política monetaria no está en un curso predefinido. Finalmente continuaremos en el proceso de reinversión de los títulos que lleguen a su madurez, tanto de estos como el principal, de las agencias de deuda y también de las hipotecas respaldadas por dolarizaciones. Como nuestra declaración dice, anticipamos que continúe esta política hasta la normalización de los niveles de las tasas federales de la Reserva Federal. Y ahora estaría contenta de tomar sus preguntas. Del Wall Street Journal le preguntan por qué la Reserva Federal ahora ve que hubiera 3 incrementos en las tasas de interés el próximo año en lugar de 2. Dice, esto es debido a que la economía esté en riesgo de sobrecalentarse, o es que la Reserva Federal está por detrás de la curva en reaccionar a la elección de Donald Trump. Janet Yellen dice, me gustaría enfatizar que es un ajuste muy modesto en el rumbo de las tasas de los Fed Funds, y esto involucra cambios por algunos de los participantes, así que yo creo que acerca de las revisiones de estos rumbos que debería tener, hay un número de factores que fueron tomados en cuenta por los participantes. La tasa de desempleo es, por ejemplo, un poco más alta, como ya había dicho, la tasa de desempleo es un poco más leve de lo que había dicho, y hemos visto también una revisión hacia la baja en esas proyecciones para este año. Hubo una ligera revisión hacia la alza en la inflación, y algunos participantes, pero no todos, incorporaron estas asunciones al cambio en la política, en las proyecciones de la política fiscal, y esto podría ser otro de los factores, pero me gustaría enfatizar que estos cambios que está viendo son realmente pequeños. De CNBC le dicen en el testimonio reciente, usted aconseja a las autoridades fiscales incrementar la capacidad de productividad de la economía, un recorte de impuestos personales y corporativos podría aumentar la capacidad de la economía, y cómo la Reserva Federal podría reaccionar de manera distinta a las políticas fiscales que incrementen la capacidad de productividad de la economía de aquellas que no. Janet Yellen dice, la declaración que yo hice sería útil aumentar la productividad, la capacidad productiva de la economía
economía, y esto refleja mi preocupación acerca del crecimiento de la productividad, que ha sido muy bajo. Es la última determinación de la evolución de los estándares de vida, y bueno, pues las políticas que pudieran mejorar el crecimiento de la productividad podrían incluir cambios de política que aumenten la educación, el entrenamiento, el desarrollo de las fuerzas laborales, la inversión pública y privada en mejorar la calidad del capital en Estados Unidos, esos trabajadores que tienen que ir a trabajar y las políticas para estimular la innovación y la competitividad en la formación de nuevas firmas. Así que las políticas impositivas pueden también tener este efecto. Depende realmente de cómo se den las cosas en específico. Yo no creo que haya dicho o que haya algo ahí que pudiera decir en general acerca de la política impositiva, pero sí creo que no podría decirles que la respuesta de la Reserva Federal para estos cambios les pudiera generar algún efecto. Yo creo que no me gustaría especular hasta que tengamos más certidumbre acerca de los detalles de cómo podría afectar el curso de la economía. Dándole seguimiento, si hay un poco de prisa en la política fiscal, no incrementaría la capacidad productiva de la economía, y esto podría significar que la Reserva Federal pudiera tener un aumento más rápido de las tasas de interés. Y Janet le contesta, de alguna manera no puedo generalizar, pero esto porque podría ser deseable que las políticas impositivas que incrementaran la capacidad productiva de la economía pues generaran también, es probable que generaran un incremento en el ritmo de la productividad, que es uno de los factores que afectan a la tasa natural de la Reserva Federal, pero un impulso de la productividad podría estimular la inversión. Así que, como hemos estado diciendo, nosotros estimamos que el valor de los Fed Funds neutrales está ahora un poco bajos, y una de las razones es la baja productividad o el bajo crecimiento en la productividad. Así que es difícil generalizar. Del LA Times dicen, para el promedio americano, ¿podría usted explicar cuál sería el impacto de un aumento de estos y los 3 aumentos adicionales que se están previendo para el próximo año? Y podría sentirse más confiado en que la economía ahora que ha aumentado las tasas de interés ligeramente más rápido. Janet Yellen dice, déjeme decirle que nuestra decisión de aumentar las tasas de interés ciertamente debería ser entendido como un reflejo de la confianza que tenemos en el progreso de la economía, de lo que ha hecho, y en nuestro juicio del progreso que continuará, y que la economía ha probado pues ser remarcablemente resistente. Así que bueno, pues este es un voto de confianza en la economía. Como usted sabe, esta fue la decisión que ya se había anticipado el mercado, y yo creo que ha tenido un efecto relativamente pequeño en las tasas del mercado. Esto podría impulsar ligeramente algunas tasas de interés de corto plazo que tuvieran alguna especie de efecto en los costos de préstamo a los que están ligadas, pero en general yo creo que los consumidores y las firmas verán cambios muy modestos a partir de esta decisión, aunque ciertamente es importante para los consumidores y los negocios entender lo que mis colegas y yo hemos juzgado el curso de la economía de Estados Unidos para que sea un poco más fuerte, que se están haciendo progresos hacia nuestros objetivos de inflación y empleo, y que tenemos un mercado laboral fuerte y que una economía resistente. También del Financial Times le preguntan, ha habido una discusión acerca de la política fiscal, pero aún si usted les cuenta o no sabe cuál es el panorama fiscal que va a venir en los próximos años o en el próximo año, la tasa de desempleo está realmente por debajo de las proyecciones de largo plazo, y así que bajo esta regla de política que usted citó en su discurso de agosto, ¿qué es lo que sugeriría que debería de ser la política monetaria más ajustada? Janet Yellen dice, bueno, yo podría estar de acuerdo en que hemos dicho en nuestras declaraciones que la política monetaria permanece acomodaticia, que el grado de acomodación pues ahora podría caracterizar nuestro mandato. Yo he enfatizado y dicho en declaraciones que actualmente juzgamos que el nivel neutral de los Fed Funds es bastante bajo, así que hay algo de acomodación todavía. Recuerde que la inflación sigue estando por debajo de nuestro objetivo, y el comité proyecta que por lo menos el promedio de las proyecciones muestran muy
un estimado ligeramente por debajo de lo que se consideraría como la tasa normal de desempleo. El desempleo promedio aquí puede llegar a bajar hasta el 4,5%, o aquí ha llegado a bajar hasta el 4,5%, lo cual es apenas un décimo por debajo del estimado de largo plazo de lo que es precisamente esta tasa de desempleo. Y nosotros creemos que sería apropiado debido a que queremos que la inflación aumente al 2% en una forma relativamente rápida, así que no hay un tiro hacia la baja en lo que es la tasa natural de lo que es el desempleo. Nosotros no estamos viendo evidencia en los mercados de unas presiones alcistas fuertes o que podría generar una extremada escasez de fuerza laboral que podría llevar la inflación más alta de forma rápida, y la inflación, bueno, pues sigue estando todavía bien por debajo de su objetivo, así que yo no juzgaría que estemos por detrás de la curva. Mi juicio es que estamos en un buen camino para alcanzar nuestros objetivos, pero por supuesto el panorama sigue siendo cierto. Nosotros reconocemos que hay muchas fuentes de incertidumbre afectando el panorama y que tendremos que ajustarnos a cómo sigue evolucionando, las condiciones sigan evolucionando y podemos saber más acerca de los cambios de la política económica que podrían afectar nuestro panorama. Del Washington Post le dicen: tengo curiosidad acerca de su predecesor. Ambos tuvieron llamados para estímulos fiscales para ayudar con el panorama y el crecimiento. Me pregunto qué tanto usted juzga que la economía tiene espacio para un estímulo fiscal ahora. Y es una versión, pero me gustaría tratar de tener más información, cómo podría ayudar antes de que corramos el riesgo de sobrecalentar la economía. Y Janet Yellen dice: bueno, yo pienso que mi precededor y yo llamamos por un estímulo fiscal cuando la tasa de desempleo estaba sustancialmente más arriba de lo que es ahora con el 4,6% de desempleo y un mercado laboral sólido. Podría haber algún rezago adicional todavía en los mercados, pero yo juzgaría que el grado del rezago se ha disminuido, así que me gustaría decir que a este punto la política fiscal no obviamente necesitada de que le provean estímulo para ayudar a regresar al pleno empleo, pero de cualquier manera déjeme ser cautelosa. No estoy tratando de dar consejo a la nueva administración o al Congreso de qué es lo que fuera apropiado para la política en este momento. Hay muchas consideraciones que el Congreso necesita tomar en cuenta y muchas bases para justificar cambios en la política fiscal. Yo he continuado subrayando la importancia de estimular el crecimiento de la productividad, que creo que sería algo de lo que sería beneficioso para la economía, por supuesto, que se necesita que esta sea de continuo tomada en cuenta, así que hay muchos factores que yo pienso que deberían de entrar en estas decisiones. De Bloomberg, que le preguntan: usted ha hablado acerca de algunos riesgos en los riesgos inflacionarios de esta política expansionista desde el punto de vista fiscal, pero en octubre usted se estaba preguntando si podría ser posible reparar alguno del daño hecho en la fuerza laboral durante la recesión por medio de estar llevando lo que usted llamó una alta presión económica. Me pregunto por qué podría la política fiscal servir con el mismo objetivo y buscando llevar a una alta presión económica, aumentando que dibuje o que saque, a más americanos de las barandillas y entren en la fuerza laboral. ¿Hay algún riesgo necesario acerca del approach de un desliz fiscal? O tal vez usted se ha vuelto menos optimista acerca de la idea de estar llevando una economía bajo presión. Gracias. Janet Yellen dice: yo quiero ser clara acerca de lo que dije en ese discurso en Boston, y es de la importancia de las preguntas de investigación sobre si la economía o no con un mercado laboral fuerte podría tener cambios que tomen lugar. Esto permanentemente aumenta la tasa de participación de la fuerza laboral, el entrenamiento y otras cosas de la fuerza laboral que serían positivos para la productividad de nuestra economía en el largo plazo. Nunca he dicho que esté a favor de correr una economía de alta presión. Como usted ve en las proyecciones de septiembre, los participantes mayormente quedaron equivocados, no solamente en este
este pronóstico, sino también los otros anteriores. Usted ve una modesta consecuencia más baja de lo esperado en la tasa de desempleo. Es proyectada para quedar por debajo en los próximos años, lo cual pues podría ser normal para el largo plazo. Hay también la propiedad de tener una política que se cimiente solamente en una inflación corriendo por debajo de nuestro objetivo, y mientras nosotros no queremos tener un exceso de inflación por arriba del 2%, tampoco queremos una persistente constante por debajo del 2%. Esto involucra a que los mercados laborales, que han estado teniendo éxito en atraer más gente de las barandillas en lo que es el mercado laboral, de alguna manera lo veremos y examinaremos la experiencia en los próximos par de años, lo cual podría llevarnos a ajustar nuestras visiones sobre este tema. Pero quiero hacer claro que no es recomendado correr a una economía calentada como algunos como una especie de tipo de experimento. De Reuters le dice: ¿qué tan cómodo está usted con la posible interferencia en la política de la Reserva Federal por el presidente electo? Y hablando del impacto negativo, estos tweets sobre las compañías aeroespaciales que la semana pasada han estado sobre sus acciones, y qué es lo que usted habría tuiteado acerca de compañías individuales. ¿Usted cómo se siente acerca de cómo se comenzó a distorsionar este proceso de decisión corporativa? Janet Yellen dice: no voy a ofrecer al presidente electo el consejo acerca de cómo conducirse en el tema de la política. Yo soy una fuerte o una ferviente creyente de la independencia de la Reserva Federal. Hemos estado dándole independencia al Congreso para hacer concesiones acerca de la política monetaria y de lo que persigue nuestro mandato dual de máximo empleo e inflación, y esto es lo que estaba yo intentando enfocarme. Esto es lo que el comité está enfocado también. El presidente electo ha dicho que el mejorar la regulación financiera es una prioridad principal para él. Yo tengo curiosidad de ver si la Reserva Federal fuera solicitada de proveer alguna especie de asesoramiento en cuanto debería de ser hecho, y qué tipo de aviso, de consejo se le podría proveer al presidente electo acerca de el sistema regulatorio actual, que podría ser mejorado. Le preguntan a Janet Yellen, y bueno, pues Yellen dice: nuestro staff ha estado en contacto con el equipo de transición de Trump, y por supuesto nosotros compartimos los objetivos de todo el gobierno, que tiene que trabajar de manera constructiva para asegurarse una transición suave, tersa. No he estado en contacto más allá de esto, y no es algo de lo que podría estar esperando mucho. Dice: ¿cómo es que el sistema debería de ser mejorado? Janet Yellen dice acerca del cómo la tasa de intereses financieros, en el tema de la regulación financiera, yo creo que nosotros vivimos a través de una crisis financiera devastante que mira a enormes temas para nuestra economía. La mayoría de los miembros del Congreso y del público se han estado alejando de la experiencia de sentirse que son importantes para los siguientes pasos, que podrían resultar en un sistema financiero más fuerte y más seguro. Yo siento que es muy importante que reduzcamos las probabilidades de una sistemáticamente importante firma pudiera caer por medio de requerirle mayores capitales, mayor liquidez y desempeñar pruebas de resistencia que provea una forma de asegurarse distinta de que las firmas podrían contar con un suministro de crédito para los consumidores y los negocios que pudiera ser capaz de hacer esto de frente a los impactos negativos. Las firmas más grandes tienen una gran cantidad de capital de lo que tenían antes de la crisis. Aquellas son cambios importantes. Nosotros hemos estado colocando las regulaciones más fuertes en aquellas firmas que son sistemáticamente más importantes. Yo me gustaría dar consejo de que por acá
de que hemos estado intentando de hacer esto y que es importante para el panorama en lo que es relativo a la carga regulatoria en los bancos comunitarios y las pequeñas instituciones. Creo también que hay un acuerdo generalizado de que de que el muy grande para fallar significa que pues tenga que reducir las probabilidades de falla pero también asegurarnos de que tal firma si llegara a fallar pueda ser resuelta en una forma ordenada y que digamos la vida continuaría de forma habitual. Yo creo que hemos hecho considerables progresos en asegurarnos que las firmas más grandes en el sistema financiero puedan llevar sus negocios en el día a día con algo pues poco dificultoso, con un pensamiento importante en el momento acerca o no de estar conduciendo sus negocios y cómo podría ayudar a la resolución en los eventos que encuentren como impactos negativos severos. Así que este progreso yo me gustaría decir que es muy importante no regresarlo para nosotros. También dicen por acá de la Associated Press, la elección de Donald Trump parece que ha disparado una reacción mayor en los mercados financieros. Los precios de las acciones están en récord máximos, el dólar se ha fortalecido, las tasas de interés de largo plazo son más altas. ¿Ustedes tuvieron alguna discusión sobre esto en esta reunión? Y el plan económico de Trump, ¿qué podría hacerse o cómo la Reserva Federal podría hacerle frente ahora? Y bueno, pues me gustaría sumarizar que diciendo todo lo que la Federal Open Market Committee reconoce es que hay una incertidumbre considerable acerca de la nueva economía, de la nueva política económica que podría cambiar y que podría afectar como ellos ven a la economía. Dice, bueno, pues hasta ahora esto afecta a la política monetaria, pero por supuesto tendrá su factor también en las políticas en general, con muchas otras cosas, incluyendo el ambiente mundial y los precios del crudo. Pero estamos abiertos bajo la incertidumbre actual y tenemos tiempo para esperar y ver qué cambios ocurren y qué factores dentro de nuestro proceso de decisión pueden darnos más claridad. Luego le preguntan, usted mencionó usted mencionó a los mercados que se han estado moviendo, así que bueno, pues vamos a ver cómo se mueven estos mercados y cómo quedan implícitos en los pronósticos acerca del impacto de estas políticas para la economía. Los cambios en los mercados que usted describe, particularmente en el de los precios de las acciones, han estado incrementando las tasas de largo plazo también, y el fortalecimiento del dólar, sugiriendo que muchos mercados anticiparon una expansión fiscal dice de las políticas que podría aumentar las tasas de interés de cualquier manera en Estados Unidos, con esto el dólar, pero los participantes del mercado también están inciertos y me gustaría esperar para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cómo afectará también a los mercados. De Marketplace le preguntando acerca del rezago. ¿Cuándo usted cree que este rezago en el mercado laboral pues ya se haya avanzado lo suficiente y que no haya acerca de pues temas importantes en este sentido? Janet Yellen dice, esto no es algo que sea posible juzgar con precisión. Mis colegas han estado escribiendo sus mejores estimados sobre lo que sería la tasa normal de largo plazo de desempleo. Esta actualmente es un poco por debajo de lo que debería. Dicen, se estima en el 4.8%, pero si vemos las medidas más grandes de rezago, como por ejemplo la medida U6, que incluye el tiempo parcial involuntario, el empleo de tiempo parcial involuntario, y aquellas que están marginalmente atadas a la fuerza laboral, ellas ligeramente son más altas de lo que había en los niveles antes de la recesión, pero han estado bajando considerablemente. Nosotros vemos una variedad de indicadores del mercado laboral, y para mirar a estas aperturas de puestos de trabajo, dicen por acá, esto es mayormente comparable con el 2007 en los niveles donde estábamos pensando que era normal el monto de rezago que
que habíamos experimentado en el mercado laboral. El mercado laboral estaba en la vecindad del máximo empleo en ese entonces, y bueno, pues ahora cambian a Bloomberg Televisión. Le dicen, dado que las críticas del presidente electo Donald Trump sobre sus últimas decisiones de política monetaria para mantener las bajas durante la campaña, es probable o no que los participantes del mercado se vayan a enfocar mucho más en 2007 en usted. Usted ha sugerido que servirá todo su plazo, pero me da curiosidad si las declaraciones siguen manteniéndose y si usted le gustaría correr con otro periodo como director de la Reserva Federal. Janet Yellen dice, bueno, la forma en la que pienso es que he confirmado terminar el periodo fijado por el Senado de 4 años. El término de la Reserva Federal no coincide con el del presidente y hay buenas razones para eso también. Esto es parte de asegurarnos que uno pueda o no ser señalado nuevamente. Es una decisión que no voy a tomar ahora y no he pensado lo suficiente en este momento. Reconozco también que podría permanecer como miembro del comité, de Business News. Le dicen, siguiendo con las dudas acerca de los mercados financieros, el Dow está cerca de tocar las 20,000 unidades, está sustancialmente por arriba desde la elección por un aparente optimismo de los inversionistas acerca del potencial impacto del presidente electo Donald Trump en la economía y la mejora económica. Me pregunto si usted comparte este optimismo sobre dice lo que podría ser la exuberancia racional que hay por ahora, o está preocupada acerca de querer comentar sobre los niveles de los precios de las acciones. Ha habido un impacto en las expectativas acerca de las políticas impositivas, dice Janet Yellen, posiblemente recortes en los impuestos corporativos que han sido muy discutidos, ya sea tanto por las expectativas como para el crecimiento, posiblemente la reducción en las tasas, y yo creo que es la convergencia de todos los factores en los movimientos de las acciones, pero no creo que se vaya a ofrecer una visión de cuál sería lo más apropiado. Luego le preguntan sobre el precio de los equities. Usted ha estado hablando acerca de si evaluar o no sus estándares históricos y normas. El Dow, por ejemplo, está a 20,000 puntos en sus normas históricas. ¿Usted se siente cómoda con esto? Janet Yellen dice, las tasas de retorno permanecen dentro de los rangos normales. De la Asociación de Banqueros le preguntan ahora, usted ha dicho que mucho del progreso que se ha alcanzado desde la crisis en hacer que los bancos sean más seguros, más resistentes, con mayor liquidez y niveles de capital, etcétera. Eso significaría que usted extiende la cultura del banco en el país. A usted le gusta que la corran de esta manera en la que no ha estado operándola, y cuál sería su aproximación hacia los negocios. ¿Cree que se necesita hacer más ahí? ¿Usted espera que hay mejoras, esto pudiera continuar mejorando y esta cultura continúa mejorando a su vez la próxima administración en el Congreso? Y bueno, pues Janet Yellen dice, se han hecho de muchas maneras, o ha habido muchas maneras en las cuales ha habido un cumplimiento de lo que son las deficiencias de las organizaciones más amplias, y hemos visto una serie de acciones de refuerzo para las violaciones de decisiones por el tipo de cambio y este tipo de asuntos. Esto es algo que comenzó este año mayormente en cumplimiento del manejo de riesgos que tenemos corporativos. Yo creo que esto es algo que es importante dejar que veamos un número de instituciones que sugieren un espacio para mejora, dice ella. De Market Watch le preguntan, me gustaría hacerle 2 preguntas si pudiera, un seguimiento sobre el tema de estar corriendo la economía calentadilla, que ha mencionado en su discurso en Boston hace un par de meses. Dice Janet Yellen, yo me quiero asegurar que no he dicho nada digamos con respecto a esto. Dicen por acá, una de las cosas que he aprendido de nuestra crisis financiera y de nuestras series de crisis históricas es que la productividad de la economía, cuando toma un golpe
falla en una recesión, esta productividad no repunta a niveles previos de la recesión, que son pues de alguna manera no suficientes para operar en una posición contraria a la actual adecuadamente. También hemos visto que algo de gente ha perdido sus empleos durante la gran recesión, una caída de la fuerza laboral y un aumento de sus vínculos. Parece mostrar que no están recientemente, dice, también dice por acá, yo me pregunto acerca de si no hay una especie de histeria que podría estar operando en dirección opuesta y que dice, esta es una pregunta de investigación para los economistas para ver si hay alguna evidencia de esto, debido a que sería importante determinarlo en la política, una forma tentativa que involucre un modesto grado, de exceso o de quedarse cortos de alguna manera. Así que no recomendaría un relajamiento de la política sustancial para poder probar esta hipótesis. Mi duda, le dice otro periodista, es que ustedes cuando aumentaron las tasas de interés en este ciclo de negocios, las expectativas del mercado de un aumento de tasas de interés había estado por arriba del 50%. ¿Es esto un prerequisito para avanzar en las tasas? Esto tendría que pasar conforme siga adelante. Y dice, no es un prerequisito, pero nosotros nos gustaría tratar de explicar la visión, cómo va evolucionando lo más claro que pudiéramos. Es importante para los participantes del mercado tener un sentido de cómo pensamos acerca de la economía y del camino apropiado para las políticas monetarias, viendo los datos que están integrándose y formando nuestros propios juicios acerca de hacer o no cambios en la política monetaria. Y mientras que esto no es un prerequisito, sí hay una buena sincronía en cuanto a términos de explicar qué es lo que está sucediendo en nuestros juicios de política monetaria. No es sorpresivo que nosotros por lo general estemos en el lado cierto de los movimientos que fueron ampliamente anticipados por el mercado. Y dice, pensando acerca del movimiento del día de hoy, nosotros habíamos indicado que pues estaríamos haciendo progreso hacia nuestros objetivos. Hemos querido ver algo más. Me gustaría, yo creo que cualquiera viendo las razones y los datos que están llegando podría encontrar pues las razones, ¿no?, para lo que es los progresos que hemos estado disfrutando tanto en el mercado laboral como en la inflación. De CNN le preguntan cuál ha sido la discusión acerca de los empleos manufactureros y el comercio. Me pregunto qué es lo que usted cree que son los 2 o 3 pasos concretos que deberían de ser tomados para incrementar el empleo manufacturero. Específicamente, ¿qué piensa usted acerca del programa de asistencia a los trabajadores que pierdan su empleo? ¿Sería eso suficiente? Janet Yellen dice, yo no quiero sopesar esto, no intento hacerlo, no hemos visto o no quisiera yo influenciar ni en la política fiscal ni en específicos de evaluar la política, así que no voy a ser influyente o no quiero influenciar en los detalles en particular de estas políticas de comercio, pero en manera generalizada le diré que lo que usted me preguntó de manufactura, hay un chorro de, hay una cantidad de puestos de trabajo manufactureros que se han perdido en un largo periodo de tiempo y particularmente después, durante la gran recesión. Nosotros tenemos alguna recuperación en el empleo manufacturero conforme la economía se ha recuperado, pero en alguna extensión los empleos manufactureros dependen del progreso de la economía y de que también se esté recuperando. En el periodo más largo, los cambios tecnológicos son algo que también es importante para reducir el empleo manufacturero. Absolutamente hay una proporción después en la economía y para las próximas décadas de los cambios tecnológicos en la manufactura que se han señalado en el punto de las economías. Así que las firmas manufactureras, las firmas que han encontrado una forma más fácil de continuar produciendo con tasas de trabajadores reducidas, que hay un cambio que espero yo que continúe en ese sentido. Usted ha mencionado la asistencia laboral, algunos de los factores o de las fuerzas que están atrayendo en lo que es el tema de la manufactura en otros sectores, incluyendo el tecnológico, y cambios en la globalización, aun cuando la mayoría de los economistas podrían juzgar que las consecuencias generales de estos sucesos
sucesos para la economía sean positivos. Ciertamente hay grupos de trabajadores que han resultado dañados de estos sucesos. Yo creo que la mayoría de los economistas y creadores de política monetaria reconocerían que es importante proveer formas para los trabajadores que fueron dañados por este tipo de sucesos, que pues sean que retengan sus empleos, así que puedan tener éxito en la economía. Así que a mí me gustaría agregar, sin entrar en un programa en particular, que todavía no hay suficiente para hacer. Yo creo que es importante reconocer que hay aquellos que han sido dañados por estos sucesos, tienen preocupaciones y creo que deben ser enfrentadas por los creadores de políticas, ciertamente. De Yahoo Finance le preguntan: la hoja de balance de la Reserva Federal ha crecido a 4 trillones de dólares, no, trillones dirían los americanos, billones nosotros, conforme la Reserva Federal comenzó a remover la acomodación de política monetaria. Bajo estas circunstancias, le gustaría ver a la Reserva Federal removiendo, posiblemente deshaciendo su hoja de balance, y dejar a los títulos a su madurez posible. Y bueno, Janet Yellen dice: nosotros hemos indicado que una normalización que esperamos es disminuir el tamaño del portafolio sobre el paso del tiempo, mayormente creando o dejando, las reinversiones del principal, más que estar vendiendo los títulos. Nosotros hemos indicado que una vez que el proceso de normalización de las tasas de las Fed Funds está muy por debajo y podría comenzar a permitir que nuestro portafolio se deshaga un poco. Nosotros no hemos hecho ningún mandato preciso acerca de qué es lo que debería de ocurrir. Nosotros queremos sentir que si la economía fuera a sufrir un shock adverso, tendría una visión todavía pequeña, la economía tradicional. También dicen por acá, no nos hemos decidido todavía, pero hay algo que hemos estado planeando desde hace tiempo para permitir que nuestra hoja de balance pueda estar corriendo y que podremos tomar aún todavía varios años. Del Dow Jones le preguntan, me pregunto si el resultado inesperado de las elecciones y el sentimiento de una cantidad de gente acerca de que podría esto afectar cómo se está desempeñando la economía, a pesar de haber tenido un valor económico agregado que parece bastante bueno, es causal alguna especie de pensar diferente. Y dice: bueno, yo quiero decirle que he estado consciente y he hablado acerca de la distribución previamente de la política monetaria y sus tendencias, en particular aumentando los salarios de manera inadecuada o convirtiéndose en un hecho significativo para una parte importante de la población, pero esto no ha resultado ganancias reales. Si nosotros, dice, si la recesión fuera muy severa y probablemente exacerbara los sucesos que han estado habiendo, afectando a muchos trabajadores americanos y sus consumidores o sus consumidores domésticos, yo creo que esto sería algo preocupante. Ahora, pues esta es, dice, una de las veces que la Reserva Federal no está muy bien posicionada. Yo creo que nuestras políticas pueden afectar el nivel general de la activación económica y el rezago en el mercado laboral, la tasa de inflación, la cual estaremos enfocándose, pero creo que es importante para los creadores de política monetaria, más generalmente, estar atentos a estas tendencias y pensar acerca de las políticas que podrían dirigirlas. Nosotros hemos sido muy atentos con respecto a los grupos demográficos en el mercado laboral, particularmente las minorías, que tienden a ser pues las que se afectan de peor manera, y dice, hemos discutido esto, hemos estado enfocándonos en ello, y no es solamente desde la elección. Nosotros estamos complacidos de ver que ellos están pues teniendo ahora ganancias. Por ejemplo, los afroamericanos en la tasa de desempleo en este punto, estamos en los niveles del 2007 como había antes, pero estas son tendencias importantes y vamos a estar haciendo frente a esto de manera continua. Gracias a todos. Y bueno, y con esto se despide Janet Yellen y también nos despedimos nosotros. Gracias por la compañía el día de hoy en esta conferencia de prensa que duró prácticamente una hora. Gracias por estarnos acompañando este día. En un rato más les subiré la grabación de esta traducción simultánea que hicimos y lo espero por aquí el día de mañana con más en vivo a través de Radio Forex Hispana. Pásala bonito, chao.